Pues hola, muy buenos días, ¿cómo están? Miren, hoy quiero compartir con ustedes algo importante y acompáñenme a orar. Señor, te pido que hoy podamos crecer, que hoy podamos avanzar en nuestro caminar espiritual, que hoy podamos conocerte más, experimentar tu poder, conocerte mejor, Señor, ir de tu mano y percibir que tú estás con nosotros, Señor. Ver cómo tú vas moldeándonos, guiándonos, dirigiéndonos. Nos ponemos en tus manos y pedimos que tu palabra penetre en nuestros corazones y hoy seamos transformados, renovados. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo venga a regar esta semilla que hoy es sembrada en nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pues miren, todos en la vida enfrentamos gigantes y hay gigantes que son visibles, como que son problemas financieros, por ejemplo, es un gigante visible. ¿Quién ha enfrentado problemas financieros ya alguna vez? Hemos enfrentado enfermedades, son problemas visibles. Hemos enfrentado relaciones rotas, tal vez. Pues estos son problemas que son gigantes visibles, pero también por otro lado encontramos gigantes que son invisibles. ¿Como cuáles? Como la condenación, como la culpabilidad, como el negativismo, como la pereza, como gigantes como estos que no los vemos, pero están ahí y tenemos que luchar contra de ellos. Y estos gigantes se interponen entre nuestro camino y no nos dejan avanzar. Ellos vienen y nos intimidan y buscan derrotarnos, buscan robarnos la paz, buscan quitarnos la alegría que Dios quiere que experimentemos. Pero en la Biblia encontramos una historia que nos enseña a enfrentar y a vencer esos gigantes. Es la historia de David y Goliat. Todos hemos escuchado, yo creo que esta historia de el gigantón Goliat y cómo David, este joven, va y lo derrota. Viene Goliat, que era un gigante filisteo, un enemigo del pueblo de Dios, y venía día tras día y atemorizaba al pueblo de Dios, al ejército de Israel. Estaba él desafiándolos y les decía: mándenme a su mejor hombre, si yo lo venzo, ustedes nos van a servir, pero si ustedes nos vencen, nosotros vamos a ser sus siervos. Y esto lo hacía desafiándolos día tras día, y estaban todos con las rodillas temblándoles. Nadie se atrevía a enfrentarlo hasta que un joven pastor llamado David, armado con fe en Dios y con una simple onda, se levantó y derrotó a este gigante, que lo venció, a este gigante que estaba atemorizando a todo un ejército. Este pequeño joven va y lo derrota. David no solo derrotó a Goliat, sino que luego va y con su misma espada, dice la Biblia, que le cortó la cabeza. ¿Qué pasa cuando le cortas la cabeza al gigante? Ya no tiene posibilidad de levantarse, porque tal vez con la piedra tú lo tumbaste, lo mareaste, lo dejaste por un tiempo inhabilitado, pero cuando vas y le cortas la cabeza, lo eliminas para siempre. Ya no puede levantarse. Incluso otros gigantes verán a ese gigante derrotado y ya no te van a querer hacer frente porque te van a respetar. Bueno, pues con la ayuda de Dios, hoy vamos a enfrentar gigantes. De hecho, el tema de hoy se llama Derrotando a los Gigantes, y es una serie que quiero empezar en este día, pero hoy voy a hablar de un gigante en especial, la condenación. El siguiente domingo hablaré de otro gigante y posteriormente vamos a ver varios gigantes que nosotros enfrentamos y que tenemos que derrotar. Al igual que David, estamos llamados para enfrentar a los gigantes en nuestras vidas. Pero eso no lo vamos a hacer con nuestras propias fuerzas, sino con el poder de Dios. Vamos a confiar en Dios, en su poder. Y en esta serie que he llamado Derrotando a los Gigantes, les digo, es una serie de mensajes que nos va a ayudar a equiparnos, a tomar herramientas espirituales necesarias para vencer a los gigantes. Y esos gigantes que vienen y nos impiden vivir la vida abundante que Jesús quiere que vivamos, pues les vamos a cortar la cabeza. Si es que agarren su onda, ahora sí que agarra la onda, dile al de al lado, agarra la onda, y vamos a prepararnos para derrotar a los gigantes. Y a lo largo de esta serie que veremos en varios domingos, exploraremos temas
de cómo podemos superar la condenación, como lo vamos a ver hoy, pero también la culpabilidad y también la pereza y también el negativismo y otros gigantes que iremos identificando. Y esto es como cuando están los luchadores y están enmascarados, pero cuando un luchador le quita la máscara al otro, aunque siga siendo fuerte, aunque siga teniendo poder, pero ya está desenmascarado, ya no puede salir a luchar porque ya fue derrotado porque le quitaron la máscara. Bueno, pues hoy le vamos a quitar máscara y cabellera y cabeza y todo, lo vamos a dejar desnudado a la condenación para que ya no te ataque más. Así es que prepárate, toma apuntes, van a ser mensajes algunos cortos, sencillos, pero poderosos. Aprenderemos a confiar en Dios, a usar las armas espirituales que Él nos ha dado, a vivir en victoria, porque la victoria nos ha sido otorgada en Cristo Jesús. Así es que prepárate a tomar tu onda y enfrentar a este primer gigante que vamos a ver. Con Dios a nuestro lado, la victoria es segura. Entonces, el primer gigante es la condenación. Hoy vamos a hablar sobre esto. Y quiero empezar con una ilustración de una historia verídica. Cierto hombre había sido sentenciado a la muerte en la horca, pero llegó el día en que iba a ser ejecutada la sentencia, pero por una serie de circunstancias el presidente de ese tiempo en Estados Unidos, que era Abraham Lincoln, le otorga al condenado un perdón presidencial. Sin embargo, en aquellos días pues no tenían los medios de comunicación como los que tenemos ahorita, no contaban con teléfono, no contaban con internet, no había lo que ahorita tenemos, telégrafo. Entonces tenían que ir a dar, no había comunicación rápida, medios de comunicación rápida, así es que tenían que llevar el comunicado de este edicto presidencial por medio de un mensajero a caballo. Pero resulta que la hora designada para la ejecución era a las 10 de la noche. Llegaría a tiempo este hombre, llegaría y va en el caballo corriendo y para llevar este mensaje, pero trágicamente por el mal tiempo que hubo, el perdón presidencial llegó, pero llegó 2 horas tarde después de la ejecución y el hombre fue ejecutado. Aunque había sido perdonado, fue ejecutado. Pobre hombre, por no haber sabido que él estaba perdonado, fue sentenciado, juzgado, tuvo que pagar la sentencia con su vida. Y en el momento en que iba a ser ya ejecutado, le dijeron: tú estás condenado, eres culpable. Y qué palabras tan fuertes, ¿no? Cuando esas te las dicen a ti: tú eres culpable, estás sentenciado, estás condenado. Ahora, quiero que vean esto desde otra perspectiva. ¿Sabías que tanto tú como yo, como toda la raza humana, hemos sido condenados a una muerte espiritual? Esta es una realidad. Todos hemos sido condenados a una muerte espiritual, y esa muerte espiritual es 1000 veces peor que una muerte física. Así es que estamos en una condición peor que este hombre que fue condenado. Sin embargo, aunque sabemos que somos culpables, ¿sabes que eres culpable? ¿Hay alguien que sepa que eres culpable? Si no, te lo estoy diciendo para que ya lo sepas. Eres culpable y tienes una condena que pagar. Sin embargo, alguien pagó nuestra sentencia y nos ofrece perdón. Pero así como este hombre en la historia anterior, que él murió porque no sabía que su condena había sido quitada, hoy en día millones de personas mueren espiritualmente porque no saben que su sentencia ya ha sido cancelada. Y esto es lo triste. Cuando hay una condenación, tú no sabes qué está pasando y vas a la muerte espiritual sin tocar baranda. Y primeramente vamos a ver 3 cosas. Les digo más o menos un resumencito de lo que vamos a ver. En primer lugar, vamos a ver la realidad del pecado, porque hay una realidad del pecado. Número 2, vamos a ver que hay una consecuencia del pecado, que es la condenación. Pero luego vamos a terminar viendo cómo ser libres de la condenación. Así es que, si me ponen la siguiente imagen, por favor, vamos a ver la realidad del pecado. Y esto lo he dividido en varias partes. En primer lugar, quiero hablar sobre esta palabra pecado. Ya la semana pasada mencioné algo sobre esto. Este es un término que está fuera de moda.
O sea, ya a la gente no le gusta usar la palabra pecado. Ahora utilizan otras palabras en relación al pecado para que no se oiga tan fuerte. Ahora, ¿cuál es tu reacción cuando escuchas la palabra pecado? ¿Cuál es tu reacción? ¿Te incomoda? Si te dice pecado, caray, no me hables de eso. No quiero saber nada de eso, no necesito saber, no me digas nada, no me gusta. ¿Te fastidia que te hablen del pecado? A lo mejor estás ahí sentado viendo la transmisión y dices, otra vez va a hablar del pecado. Pues tengo que hablar del pecado. La Biblia menciona el pecado, Dios menciona el pecado. Entonces tenemos que ver cuál es el punto de vista de Dios con respecto al pecado. ¿Piensas que es un término anticuado? Que dices, no, pues es que la Biblia es un libro viejo. No, esto está actual, está actualizado. Aunque las modas van cambiando, la palabra de Dios no pasa de moda, sigue vigente. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no va a pasar. Y en la sociedad de hoy en día muchos consideran la palabra pecado no solo como un término fuera de moda, sino como que hasta una molestia religiosa. Dices, es que eres muy religioso, eres un fanático. Y lo que antes llamaban pecado o reconocíamos como era una maldad, ahora le ponen nuevos títulos como es una represión psicológica. Es que tiene sus genes dañados, o es una enfermedad, o dicen pues es que es la debilidad humana. No, es pecado, punto. O sea, el pensar de Dios es muy distinto al mundo moderno. Entonces, ve el diccionario de Dios, no te vayas al diccionario que el mundo está formando. El mundo moderno piensa totalmente contrario a la forma en que Dios piensa, y les doy unos ejemplos. Dios dice que debemos humillarnos y ser siervos. ¿Qué dice el mundo? El mundo dice, no, promuévete a ti mismo, o sea, tú tienes que ser como Dios, y ahí surge el humanismo, ¿no? Tú debes de ser como Dios, tú haz lo que tú quieras, simplemente hazlo. Dios nos dice, es mejor dar que recibir, que dice el mundo, porque Dios dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué es lo que dice el mundo? Lo contrario, no es mejor recibir que dar. Dios dice que el homosexualismo es un pecado. El mundo de hoy nos dice que es un estilo de vida alternativo. Y podemos mencionar otro tipo de pecados que mientras uno está embriagado, otro anda happy, o anda contento, o anda festejando. O sea, puedes tú darle el significado que tú quieras, o lo que Dios nos dice, o lo que nos dice el mundo. Dios dice que es un pecado quitar la vida. El mundo de hoy dice que el aborto es un derecho de la mujer sobre su cuerpo, y así lo maquillan. Dios nos dice que el sexo fuera de matrimonio es pecado. ¿Qué nos dice el mundo? Pues ahí a lo mejor te dice, no, pues no necesitas un documento para mostrar tu amor, o sea, no necesitas estar casado, simplemente es por amor que haces eso. No, es vil carne. ¿Cuál amor? Entonces tenemos que ver la definición de Dios antes que la definición de los hombres o que el mundo nos ofrece. Y lejos, incluso vean esto, lejos de ser un motivo de vergüenza, tantas cosas que encontramos a nuestro alrededor, ahora las causas y justificaciones e intrigas del pecado son discutidas ampliamente en los programas de televisión. Son públicas y vemos en las entrevistas cómo les dicen, no, es que yo tenía otra pareja y cambié, y yo tenía otra relación y les puse los cuernos, y ya te lo platican como si fuera un trofeo, como si fuera, y gente que está depravada sexualmente o tiene su mente degenerada, están marcando las tendencias y la gente los está siguiendo. Tiene muchos seguidores, son influencers, son gente que marcan el estilo de vida que la gente desea tener. Y vemos en entrevistas y en programas de televisión cómo cuentan con orgullo y lujo de detalles sus indiscreciones. A la vez, lamentablemente, millones se sientan frente a sus televisiones fascinados con esa nueva forma de entretenimiento. Qué mal está eso, ¿no? Qué perdición. Siguiente imagen.
pero sin embargo hay consecuencias. Este es el pecado. O sea, hay que entender que el pecado es pecado, pero hay consecuencias que son inevitables del pecado. Uno puede ser totalmente sincero en sus creencias, pero tu sinceridad no te salvará de las consecuencias que tienes por ignorancia o por equivocación. Hace algunos años, unos padres creyeron que estaban dando a su hijo menor de 2 años una medicina para la tos. Sin embargo, ellos estaban sinceramente equivocados. O sea, esto es verídico, y le estaban dando algo que resultó ser un veneno, no una medicina, y el niño en 2 horas murió. Este pequeño tristemente murió. Pero si los papás estaban queriendo hacer algo bueno, sinceramente ellos estaban dándole el medicamento para ayudar al niño, y estaban sinceramente equivocados y tuvieron que vivir las consecuencias porque el niño murió cuando probó de este veneno. Podemos llamarlo con el nombre que deseemos, pero el pecado es pecado. Aunque seas muy sincero, aunque seas muy honesto, el pecado es pecado a los ojos de Dios. Y Dios dice que todos hemos pecado. Aún las personas que aparentemente nunca le han hecho nada malo a nadie. Hace poco escuché de una persona que decían que cuando falleció, dice, es que es un ángel. Esa persona se fue directo al cielo según el juicio, pero lástima que tú no eres el que tienes que juzgar, eso lo juzga Dios. Y la Biblia es muy clara. Si no tienes a Cristo, ¿cuál va a ser tu destino? Grande o pequeño, hay pecado en todos nosotros, y dice Romanos 3:23. Son pasajes, vamos a ver varios pasajes hoy de Romanos que son clave, que son importantes que los tengamos memorizados o que los tengamos subrayados. Dice Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos. Eso te incluye a ti, me incluye a mí. Nosotros estamos en la lista de todos. En ese conjunto, ahí estamos. Ahí está tu nombre, ahí está el mío. Todos pecaron, todos hemos pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Algunos pecados parecieran ser más grandes que otros, porque sus consecuencias, pues decimos, bueno, son mayores. Por ejemplo, un homicidio. El homicidio, por ejemplo, nos parece que es peor que el odio. Sin embargo, los dos son pecado. El adulterio podemos considerar que es peor que la lujuria. Dices, es que la lujuria pues no le hace tanto, o sea, no le hace daño a nadie. A lo mejor el adulterio sí. Lo mismo podrías pensar, el homicidio le hace daño a alguien, pero el odio no le hace daño. Pues claro que sí, estás matando con el odio de alguna forma. Y la lujuria viene a ser, dijo Cristo, el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró prácticamente. Entonces viene siendo lo mismo. Ahora, el que veamos que unos pecados se ven más grandes que otros, eso no significa que nos merecemos la vida eterna, porque nuestros pecados son de los chiquitos. Por cuanto todos pecaron, dice ahí, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el pecado chiquito, el que se roba. ¿Quién es ladrón? ¿El que se roba un peso o el que se roba 1,000,000 de pesos? Ladrón es el que se roba las dos, tanto un peso como 1,000,000 de pesos. Es ladrón. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cualquier pecado, grande o pequeño, nos convierte en pecadores y nos aparta de nuestro Dios que es santo. Cualquier pecado, por lo tanto, te conduce a la muerte, porque nos incapacita para vivir con Dios. Por grande o pequeño que el pecado parezca, así va a ser. No minimices los que son pecados considerados como pequeños, pero tampoco no valores con exceso los otros pecados. Finalmente todos son pecados. Son pecados. Todos nos separan de Dios, pero lo bueno es que todos los pecados, tanto grandes como pequeños, pueden ser perdonados. Eso es lo interesante aquí. No hay pecado, por grande que sea, que Dios no pueda perdonar. La Biblia también nos dice en Romanos 6:23,
Y leo la primera parte, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte, es decir, hay consecuencias. Tú tienes libertad para escoger. Imagínate que tenemos dos amos, hay dos señores, hay dos amos. Pero uno de ellos, tú no vas a poder regular las consecuencias de tu elección. Tú vas a tener que escoger entre dos amos. Pero cada uno de esos amos paga con su propia moneda. La paga del pecado, ¿cuál es? Porque la paga del pecado es muerte. Ese va a ser la consecuencia de tu elección. Y eso es todo lo que puedes esperar en una vida sin Dios. Pero ¿cuál será la paga de Cristo? Ahí me dice que la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios. ¿Qué es? Vida eterna en Cristo Jesús. O sea, ¿cuál escoges? Tienes dos señores para escoger, para servir. Puedes escoger el que te paga con la vida eterna o el que te paga con la muerte. Y puedes empezar tu nueva vida desde aquí en la tierra y luego continuar para siempre, por siempre con Dios. ¿Qué elección has hecho? Pero luego la siguiente imagen, si me ponen por favor, tengo buenas nuevas. Hay buenas noticias, que hay un precio pagado, y hay que entender esto. El precio pagado son las buenas nuevas. Hubo un precio, un castigo que había que pagar, que había una culpa, había una sentencia, había algo que pagar, y hubo quien lo pagó. Isaías 53, versículo 6, nos dice: todos nosotros, otra vez viene la palabra todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Esto ya lo sabíamos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Las ovejas necesitan un pastor, y Jesús es el buen pastor, porque si no pierden rumbo, si no tienen un pastor, si no tiene quien las esté liderando. Así son las ovejas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero luego dice: mas Jehová cargó en él está hablando de Jesús, el pecado de todos nosotros. Ok, entonces hay un precio pagado. Todos nosotros ya sabemos que somos pecadores y tenemos que enfrentar las consecuencias del pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Jesús, al morir en la cruz, Él murió para pagar el precio de nuestro pecado. Él fue a la cruz para pagar nuestras culpas. Él tomó nuestro lugar. Y cuando Jesús estaba en la cruz, Él exclamó, ¿se acuerdan que dijo: consumado es? Y esto quería decir: ya está hecho el finiquito, ya este asunto arreglado. Ya es cuando le pones la firma, y tiene el sello ahí de la autoridad, y ya este es un asunto terminado. Él no estaba refiriéndose únicamente, cuando dijo consumado es, no estaba refiriéndose únicamente a su muerte física, sino que Él estaba diciendo que su gran obra por la cual Él había venido ya era consumada, ya se había terminado, ya se había llevado a cabo. Dios consideró la muerte de su Hijo como suficiente para pagar la deuda que tú y yo tenemos por nuestros pecados. Nuestros pecados no fueron pasados por alto, son considerados, están ahí nuestros pecados, pero hubo quien pagó por nuestras culpas. Él mismo, Jesús, pagó con su sangre derramada. Llevó nuestro castigo en Él, pero pagó nuestras culpas. Él llevó el pecado mismo, siendo el sustituto. Hubo un sustituto. A ti y a mí nos tocaba estar en la cruz, pero Jesús fue y dijo: salvación para mí, para todos mis amigos. Y vino y nos salvó y nos rescató. En 2 de Corintios 5:21 nos habla de esta sustitución. El que no conoció pecado, a ver, vamos a leerlo juntos. Hablando de Jesús, el que no conoció pecado, el que nunca pecó, ¿qué pasó? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. O sea, a ver, el que nunca pecó fue puesto como pecador, para que nosotros los pecadores fuéramos puestos como justos. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia
de Dios en Él. Cuando confiamos en Cristo es como estar haciendo un trato. Hacemos un cambalache, nuestro pecado por su justificación. O sea, ahí hay una relación como cuando haces un trato económico. Nuestro pecado fue vertido en Cristo cuando fue crucificado. Y en el mundo dos personas se relacionan y hacen un trato, están negociando, intercambian bienes de valor. Y dices, a ver, te quiero comprar tu coche. ¿Cuánto cuesta? 100,000 pesos. Ok, yo te doy 100,000 pesos, tú me das el coche. Te quiero comprar tu casa. ¿Cuánto cuesta? Pues no sé, ponle ahí 500,000, 1,000,000 de pesos. Ok, yo te doy el dinero a cambio de ese bien. Quiero comprarte una botellita de agua. ¿Cuánto cuestan las botellitas de agua? 7 pesos. Ok, me das la botellita, yo recibo un bien, yo te doy a ti algo. Bueno, aquí, digo, y tú estás algo que sea de un valor equivalente o relativamente igual, pero Dios lo que ofrece aquí es cambiar su justicia por nuestro pecado. O sea, esto es como que a veces me es difícil entenderlo. El intercambio que estamos haciendo con Dios es que yo rindo mi vida, entrego mis pecados a cambio de su justicia. O sea, son valores totalmente distintos. Cuando yo pago los 7 pesos por la botellita, pues sí, más o menos es lo que cuesta, dices, está bien. Pero en esto yo estoy entregando mi vida de pecado a cambio de algo bueno, de la justicia de Dios. Algo de valor inmesurable por algo que no vale nada. Cuán agradecidos debemos estar, ¿no? ¿No te da gusto esto y dices, Señor, gracias por esto que puedo hacer? Ahorita vamos a cantar al final un canto que dice, Él me salvó, el Rey del cielo tomó la cruz por mí y me salvó. Él me salvó, Él tomó la cruz por mí, Él se fue a mi lugar. Todos los días yo cantaré de aquel que me salvó, todos los días yo cantaré. Jesús resucitó, Jesús venció a la muerte, Él entregó su vida, venció a la muerte, pero me salvó, me rescató, Él entregó y pagó el precio por mí. Siguiente imagen, ¿cuál va a ser nuestra respuesta ante esto? Porque es una negociación, tiene que haber respuesta. Bueno, pues el perdón de nuestros pecados, hay que entender que es un regalo que se debe recibir por fe. Lo tienes que recibir por fe y de ninguna manera, hay que entender esto, de ninguna manera lo merecemos. De ninguna manera podemos obtenerlo. No hay forma de pagar, no me alcanza el dinero, no me alcanzan mis obras, no soy lo suficiente, no lo valgo como para poder pagar el perdón que Dios me está otorgando. Pero Dios lo da gratuitamente a aquellos que creen y se arrepienten. Dios lo da gratuitamente. ¿Cuál es tu respuesta ante este ofrecimiento que Dios te da? Hechos 17:30. O sea, después de estar nosotros en perdición, en pecado, en una vida desordenada, dice Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, eso es lo que tú tienes que hacer, tú tienes que arrepentirte. Y arrepentimiento es ir caminando en una dirección, hacer un alto y voltear 180 grados. O sea, vas ahora en dirección contraria. Si ibas rumbo a la muerte, ahora vas camino a la vida. Si ibas alejándote de Dios, ahora vas hacia Él. Cuando recibimos por fe el perdón de nuestros pecados, Dios nos convierte en nuevas criaturas y ahora vivimos con el propósito de agradar a aquel que pagó por nosotros. O sea, es tanto mi agradecimiento, no hago las obras para ganarme la salvación. Como ya me dio la salvación, yo quiero hacer buenas obras porque estoy agradecido con Él. Quiero vivir de acuerdo a sus estándares, quiero agradarle en todo porque Él ya me otorgó el perdón. Dios nos ha dado poderosas promesas para ser victoriosos sobre el pecado, pero si por alguna razón, que es muy probable, por alguna razón la debilidad de la carne me movió, me jugó chueco
y llegamos a pecar aún después de haber recibido la salvación, contamos con lo que dice Primera de Juan 1:9. Estoy dando puros principios bíblicos básicos. Primera de Juan 1:9, ¿qué nos dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tropezaste, te puedes levantar. Confiesa tus pecados, ve delante de Él: Señor, perdóname porque fallé, pero yo sé que tú eres un Dios perdonador, misericordioso, bueno, lento para la ira, pronto en misericordia. Siguiente imagen, por favor. ¿Cuál es el resultado entonces? Cuando yo vengo en fe, confieso mis pecados, le entrego mi vida y Señor, gracias, yo quiero hacer ese intercambio con Jesús. Yo te entrego mi vida a ti para yo poder obtener la vida de Jesús en mí. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué dice ahí? Ninguna condenación. Es el tema de hoy, la condenación. Ese es el gigante que queremos derrotar. Entonces estamos desenmascarando al gigante para quitarle toda oportunidad de seguir peleando. Romanos 8, versículo 1. Les dije, vamos a ver varios de Romanos. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ¿lo leemos juntos? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora tome nota de este versículo. Vamos a analizar 3 palabras de ahí clave para mí. Empieza diciendo ahora. Es decir, ¿cuándo es ahora? O sea, en México dicen que cuando le dices a tu hijo, tiende la cama, ahorita, ¿qué significa eso? Pero cuando tu hijo te dice, sí, ahorita voy, ¿cuándo es? O sea, puede ser mañana, puede ser pasado mañana, puede ser nunca, cuando dice ahorita, o puede ser en ese momento. Luego los que son extranjeros ven nuestro vocabulario y dicen, pues es que no entiendo, ahorita, ¿cuándo es ahorita? Pero nuestra cultura, bueno, entendemos lo que es ahorita, que dices, ahorita voy para allá. Y tardas 3 horas, y no, ahorita es ahorita, dices, ¿no? Bueno, pero aquí es, ahora sí es ahora. Ahora, es decir, no tengo que esperar hasta que me vaya al cielo, sino ahora, en este día, en este momento, ahorita que estamos en este lugar, antes de que salgas, antes de que se haga de noche, antes de que sea mañana, antes de que te vayas a comer, ahora, y luego la siguiente palabra, ninguna, bueno, dice ahora pues, ninguna, ¿y qué es esto de ninguna? O sea, no poca, sino ninguna, nada, absolutamente nada, ninguna, y luego condenación. Ahora, en este momento, ninguna, no poca, sino ninguna condenación. Ninguna condenación en este momento, y esas son buenas noticias. Ese es el Evangelio, esas son las buenas nuevas de salvación. Cuando llega alguien y dice, es inocente, déjenlo en libertad. ¡Wow! Cuando ya te iban a dar una pena mayor y de pronto el juez declara, es inocente. Déjenlo libre. Puede salir de la cárcel, es inocente. ¿Qué significan estas palabras para ti? Después de que estabas en la fila, formado para llegar a la muerte. Y llegan y te dicen, ahora ninguna condenación. Ahora pues, ninguna condenación. Ninguna condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo. Esa es la clave. Tienes que estar en Cristo. Tienes que estar en Cristo. Y te pregunto, ¿estás en Cristo? ¿Cómo puedes estar en Cristo? Bueno, ahorita al final vamos a hacer una oración para que ahora ninguna condenación pese sobre ti y entonces le quites la máscara al gigante y le cortes la cabeza para siempre y diga, ninguna condenación hay para mí porque estoy en Cristo, porque soy de Cristo, porque soy separado para Él, soy inocente, tengo que ser dejado en libertad. El hecho de que todo el género humano esté sentenciado a muerte, esté condenado con justicia por quebrantar la santa ley de Dios, o sea, eso es un hecho. Sin embargo, y entendemos que sin Jesús no tendríamos esperanza alguna.
pero gracias a Dios Él nos declara inocentes y nos concedió la libertad del pecado para hacer su voluntad. ¿Qué podemos concluir? Voy a invitar a los músicos que se preparen. ¿Qué podemos concluir? Bueno, pues somos libres de condenación, y este es el corazón del Evangelio, que los culpables reciben el perdón a través de la cruz. Los psicólogos y los psiquiatras confirman que muchos de nuestros problemas emocionales, nerviosos y aún enfermedades son el resultado de cargar la culpabilidad y la condenación. El director de una institución para enfermos mentales dijo que el 50% de sus pacientes están ahí porque tienen un fuerte sentir de culpabilidad. Tú y yo hemos fallado, nos hemos equivocado y sientes culpa. Y dices, es que ¿cómo hice esto? ¿Por qué dije lo que no debía haber dicho? ¿Por qué hice esto si no debía, no fue correcto? Y tú tienes una culpabilidad y te está pesando esa culpabilidad y no saben cómo apropiarse del perdón de Dios. Ahora, en consecuencia, muchos, como sienten esa condenación y no reciben el perdón de Dios, pues ni siquiera se perdonan a sí mismos. Pues el primer paso hacia la victoria es enfrentar la realidad de nuestro pecado y arrepentirnos. Es reconocer, Señor, yo he fallado, me he equivocado, pero quiero hacer ese intercambio. Quiero recibir tu justicia. Quiero recibir a Jesús en mi corazón. Te entrego mi vida. Al aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz, pues luego es momento de regocijarse por el hecho de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Lo leemos juntos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no importa tu pecado, no importa lo que hayas hecho, Cristo murió por ti para darte vida, siendo aún pecadores. Imagínate esto, cuando estabas tú en una situación de separación de Dios a causa de tu pecado, Cristo murió por ti para salvarte. ¿Qué será ahora que estás justificado, ahora que estás reconciliado, que estás buscando a Dios? Si estando tú en la perdición, Cristo murió por ti, igual por mí. Ahora que estamos viniendo a buscar a Dios, ¿tú crees que te va a recibir o no? No te va a rechazar. Todo aquel que viene a Él no lo echa fuera. Y hoy tú tienes la oportunidad de venir a Jesús. Dios envió a Jesucristo para que muriera por nosotros, no porque seamos buenos, no lo somos, sino porque Él nos ama. Él te amó cuando tú eres rebelde, cuando estabas lejos de Dios, en la oscuridad, pero ahora que estás viniendo a Dios, por algo estás aquí. Tienes hambre de Él, sabes que necesitas de Él. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús tú puedes tener vida eterna hoy. La vida eterna es un regalo, no podemos ganarlo ni pagar por él, es un regalo. Si te dan un regalo, tú no dices ¿cuánto te debo? Recibes el regalo y ya, lo abres. Bueno, pues hoy te están dando este regalo, tienes que aceptarlo simplemente con agradecimiento. Muchas gracias. Habrá alguien que quiera aceptar hoy el perdón y la salvación que Dios le está dando y dice, Señor, yo acepto. Ponte de pie conmigo, vamos a terminar orando y ahorita vamos a cantar también, vamos a alabar. Y les voy a dar una tarea además, ahorita para que saliendo de aquí vamos a llevar una labor que hacer muy importante. Él nos salvó por su misericordia, no por lo que hayamos hecho. Debemos de aceptar con acción de gracias el regalo que generosamente Dios nos dio. Y por eso ahorita al final vamos a terminar diciendo, todos los días yo cantaré de aquel que me salvó. Todos los días yo cantaré, Jesús resucitó.
Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor, Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Quieres ser salvo? Vamos a invocar el nombre del Señor. Y entonces me ponen la última imagen, por favor. Queremos derrotar a este gigante de la condenación. Lo vamos a derrotar. Y ya no más, le vamos a cortar la cabeza. Ya no tiene por qué haber condenación en tu vida cuando el Dios que es soberano, que es poderoso, que es el juez, que es el rey, te está otorgando perdón, te está dando libertad. Lo único que tienes que hacer es recibir el regalo que viene en Jesús. Ese regalo que en esa Navidad nació, os ha nacido el Salvador del mundo, Cristo Jesús. El que tiene a Cristo tiene la vida. Cierra tus ojos, levanta tus manos y vamos a orar y di: Señor Jesús, di fuerte: Señor Jesús, hoy te recibo como mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Reconozco mi vida de pecado. Sé que hay consecuencias por mi pecado. Sé que he sido condenado a causa de mi pecado, pero hoy vengo a ti. Acudo a ti, al Salvador del mundo, al que da vida eterna, al que por amor a mí pagó con su vida en esa cruz, librándome de mis culpas, otorgándome eterna salvación y librándome de toda condenación. Gracias, Señor Jesús, por hacerme libre, por rescatarme, por otorgarme el perdón para siempre de mis pecados pasados, presentes y futuros. Amén. Amén. Recordando la historia del hombre que fue ejecutado, él no se dio cuenta del perdón presidencial. ¿Quién tiene la responsabilidad de dar aviso a tus vecinos, a la misma gente dentro de tu familia? ¿Quién tiene ahora la responsabilidad de irle a decir: sabes qué, puedes tener vida y vida en abundancia en Cristo? ¿Quién es responsable aquí? ¿Habrá algún responsable aquí? Tú y yo somos responsables. Y hay gente que se va a perder si no vamos y les damos las buenas nuevas. Tenemos que ir rápido. Tenemos que movernos, tenemos que salir de nuestra área de confort, tenemos que salir de estas cuatro paredes, tenemos que ir a decirle al mundo que pueden ser salvados si están en Cristo. ¿Tomas el reto? Esa es la tarea que tienes. Habrá alguien que diga: sí, yo le entro, yo quiero. Pues miren, tan pronto el sábado que entra vamos a salir a Piaxtla. Puedes tú incorporarte en esto y vamos a llevar buenas nuevas, vamos a ir a dar amor a otras personas, a hablarles de Cristo, a testificar de Él, a darles aviso que existe perdón de Dios en Cristo Jesús. Es responsabilidad de nosotros, que ya hemos recibido perdón, el ir a compartir con los demás. Romanos 10:13, vamos a volverlo a leer, por favor. Dice, bueno, vamos a leerlo. Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare, a ver, póngame Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, eso es lo que ya sabemos, porque tú eres salvo o no. Tú has invocado el nombre del Señor, eres salvo, has sido salvado. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero el siguiente versículo, el 14, dice: pero ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? O sea, tú y yo somos responsables para ir a decirles al mundo: ¿sabes qué? Hay salvación en Cristo. Hay oportunidad de que tú recibas perdón de tus pecados. No importa lo grande que sean, tú puedes ser libre de la condenación. Puede ser que tu sentencia sea inocente si estás en Cristo. Entonces esa es nuestra función. Mateo 28:19 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es tu función. Esa es tu función. Esa es mi función también.